¿Alguna vez has estado en una llamada y te dejaron en espera? Es una sensación nada agradable, ¿verdad? Y es cuando más tenemos la impaciencia y nos volvemos impacientes para que esa persona nos vuelva a responder. Pero ¿sabían que Dios también nos puede dejar en espera? Y es ahí cuando Él obra de manera increíble y durante ese proceso de espera Él forma nuestro carácter. El día de hoy justamente vamos a ver sobre un personaje en el cual Dios obró y lo dejó en espera, pero hizo grandes cosas a través de él. Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, estaremos viendo la parte 2 de la lección Jesús sana a dos mujeres. El día de hoy nuestra lección titula La hija de Jairo. Vamos a entrar en contexto leyendo Lucas capítulo 8 versículos del 49 al 56. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Oyéndolo Jesús le respondió: «No temas, cree solamente y serás salva». Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Imaginemos a Jairo, un hombre muy importante, gobernante de la sinagoga, una persona preparada que tenía mucho conocimiento de la Biblia, que quizás estaba haciendo sus deberes y de pronto su hija cae enferma. Todo lo que él hacía, todas sus prioridades, todo cambió. Y eso puede pasarnos a nosotros. Estamos tan tranquilos en nuestro hogar, preocupados por muchas cosas, pero luego sucede lo inevitable y es que siempre alguna persona cae enferma. Y esto es lo que le sucedió a este hombre, a Jairo. De repente su hija enfermó y por más de que él quizás tenía la economía, el estatus para conseguir lo que sea para ayudar a su hija, no podía hacerlo. Estaba desesperado, necesitaba ayuda. Y es ahí cuando este hombre decide dejar a su esposa y a su hija postrada en su cama y decide buscar a alguien, y ese alguien es Jesús. Fue corriendo a buscar a Jesús. Recordemos que en ese entonces, como les contaba, Jairo es un líder religioso. ¿Qué pasaba con los líderes religiosos en ese entonces? Como hemos leído en las Escrituras, no les caía bien Jesús. De hecho, querían hacer todo lo posible para hacer caer a Jesús, tentarle, buscarle cualquier error. No le querían, lo odiaban. Y justamente Jairo era uno de los líderes. Era una persona que conocía a estos judíos también. Entonces quería caerles bien. Pero él no tenía otra opción más que buscar al Señor Jesucristo, porque seguramente este hombre había escuchado hablar de él, había escuchado del poder que Jesús tenía para sanar a las personas. Entonces él dejó todo eso atrás y fue a buscar a Jesús. Todos nos vamos a ver en esta situación en la que el miedo nos va a invadir, el temor nos va a invadir. ¿Cómo no? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien de nuestra familia está enfermo? Tenemos mucho miedo, ¿verdad? Toda nuestra tranquilidad se torna en tinieblas, en algo gris, porque estamos demasiado preocupados y tristes por aquella persona que está enferma.
Y esto es lo que sucedía con Jairo. Dejó todo atrás y solamente fue y buscó a Jesús. Pero veamos que esta situación de temor muchas veces nos va a traer beneficios, como en primer lugar, hay beneficios para nosotros en situaciones de miedo. Vemos que en el caso de Jairo, estas situaciones de temor le trajeron muchos beneficios, como las situaciones de temor nos ayudan a aclarar nuestras prioridades. Como les mencionaba al inicio, este hombre tenía unas prioridades diferentes a las que ahora las tiene. Su prioridad era todo de acuerdo a la sinagoga, que todo esté en orden y completo, todo bien planificado, por así decirlo. Entonces este hombre solamente se encargaba de esto y luego quizás iba a su casa con su esposa y su hija. Pero sus prioridades cambiaron y eso es lo que nos va a pasar hoy en día, justo ahora. Cuestiónense, ¿cuál es su prioridad ahora? Si su prioridad ahora es tener un buen trabajo, quizás terminar la universidad, los estudios, en caso de alguna señorita joven. Pero imagínense llegar a la situación de Jairo. Nuestras prioridades cambian, ¿verdad? Y hoy en día vemos que justamente se dio por la pandemia, ¿verdad? Que todos tenían sus planes, pero muchas personas cayeron enfermas y la prioridad de cada persona cambió. Lo único que buscaban era que la persona que está enferma pudiera ser sanada. Y es que hoy en día vamos a pasar por las mismas situaciones. Y en este caso Jairo ahora tenía una nueva prioridad y era buscar al maestro para que pudiera sanar a su hija. Entonces, el éxito no nos asegura de que la tragedia no nos vaya a suceder. Este hombre era muy adinerado, era un hombre importante, pero aún así tuvo esta situación y nosotros también la vamos a tener. Así que tenemos que tener conocimiento de eso. Por más de que hayas logrado muchas cosas en este mundo, nada va a detener la tragedia de la muerte o de la enfermedad. Otra cosa que podemos aprender de las situaciones de temor es que nos quitan el orgullo. Y eso es algo que muchos de nosotros nos ha costado quizás. Cuando alguien está enfermo, nos cuesta pedir ayuda. Cuando estamos en una situación de problema, nos hieren el orgullo y no queremos buscar ayuda, y mucho menos buscamos al Señor. Pero justo en estas situaciones son cuando nos vemos obligados a buscar a Dios, buscar su ayuda. Y esto es lo que sucedió en el caso de Jairo. Él dejó su orgullo atrás. Recuerden, como les digo, que él tuvo que dejar ese orgullo de ser un líder y dejar que las demás personas comenzaran a hablar mal de él, incluso los líderes religiosos. Y aún así fue a buscar a Dios. Hoy en día se ve que nuestra sociedad dice que las personas tienen que ser duras por fuera, no deben mostrar debilidad, porque si lo hacen, pues están demostrando que no pueden con nada. Entonces hoy en día nos dicen, ¿no? Tienes que ser una persona muy fuerte, una persona muy dura. Nunca le demuestres tu debilidad a nadie, nunca pidas ayuda a nadie. Eso es lo que nos enseña la sociedad hoy en día. Pero es lo contrario a lo que las escrituras nos enseñan. Recuerden que hablé un completo estudio, una completa serie acerca de las emociones, cómo nosotros debemos dejarlas salir, pero también controlarlas con la ayuda de Dios. Entonces, no debemos ser como las personas que en el Antiguo Testamento también pensaban, al igual que en la actualidad, que un hombre no debe demostrar debilidad. Quizás en ese momento lo vieron a Jairo así, ¿verdad? Es muy triste, pero es algo muy real. Pero eso no nos debe detener, jóvenes, señoritas que me están viendo. Debemos buscar y acudir a nuestro Padre porque Él quiere que nosotros siempre vayamos a Él, que Él sea el primer lugar en nuestra vida y que a Él sea el primero al que acudamos cuando nos sintamos tristes. Entonces vemos a Jairo, ¿verdad? Cambiando su vida, cambiando sus hábitos a algo mucho mejor. Y vemos que Jesús trabaja en él de poco a poco. Desde ese momento en el que él fue a buscar a Jesús, Dios ya estaba trabajando en el corazón de Jairo. Otro punto importante es que las situaciones de temor nos recuerdan nuestra mortalidad y nos impulsan a confiar en Cristo. Yo les comento, yo estudio enfermería y últimamente estábamos hablando sobre la tasa de mortalidad en diferentes sectores porque llevamos a niños, mujeres gestantes, adultos mayores, adultos. Y justamente
vemos que cada día la tasa de mortalidad es mucho mayor y también la esperanza de vida de una persona a llegar es más corta cada vez. Y es que hoy en día las personas piensan que tienen todo el tiempo del mundo, que pueden disfrutar de todo el tiempo del mundo, piensan que van a vivir una vida larga y plena. Y eso es lo que nos enseñan hoy en día, ¿verdad? Nos dicen, bueno, aliméntate bien, ve al gimnasio, haz ejercicio y así vas a aumentar tu vida, vas a ser más saludable, vas a vivir por mucho más tiempo. Disfruta de tu vida y eso es lo que nos enseña este mundo. Pero lo que no nos advierte el mundo, lo que no nos dice el mundo, es que tarde o temprano vamos a morir, ya sea a una edad temprana o a una edad adulta. Nada nos asegura que nuestra vida vaya a ser larga, pero lo inevitable es la muerte. Todos vamos a morir en algún momento. Y eso es algo que no nos enseña el mundo. Pero Jesús nos dice en su palabra que compartamos a las personas, les digamos su condición, de que en cualquier momento pueden morir, pero ¿a dónde irá su alma? En este momento es cuando Jairo también comenzó a pensar en estas cosas. Quizás él pensó, bueno, soy una persona religiosa, conozco al Señor, voy a gozar de vivir en el Señor, en todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que yo enseño, mi familia, pero justamente llegó esta situación y todas sus creencias se volvieron diminutas y su fe aumentó más en el Señor. Él comenzó a tener un encuentro personal con Jesús. Quizás tenía mucho conocimiento sobre la palabra de Dios, pero no había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Vemos que ahí continúa el Señor trabajando en su vida. Nosotros también, cuando presentemos el Evangelio, eso es algo que nunca nos debe faltar. Decirle a la persona que hoy es el día para aceptar al Señor Jesucristo. Nada te asegura que puedas vivir esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Así que presentemos la palabra de Dios, pero siempre advirtiendo a las personas sobre su condición. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos aprender sobre el temor? ¿Qué cosas le ayudaron a Jairo y cosas que nos pueden ayudar a nosotros? Cada día, a que nuestras prioridades cambien ahora. Que nuestra prioridad sea más bien agradar al Señor, ¿verdad? Que Él nos encuentre sirviéndole. También nuestras prioridades pueden ser nuestra familia, claro que sí, pidiéndole al Señor que los bendiga, llevándolas a la iglesia, a congregar en nuestros centros de acción, tanto para jóvenes en Itino, niños de cría infantil. Esa debe ser nuestra prioridad hoy en día. Como nuestro segundo punto es que en situaciones de temor debemos superar los obstáculos. Obstáculos, esa palabra es para muchos una palabra muy temerosa, ¿verdad? Pero es algo, como les digo, inevitable. Siempre en nuestra vida, y mucho más en nuestra vida cristiana, vamos a presentar obstáculos, vamos a presenciar los obstáculos que pueden venir por parte del enemigo también. Debemos que tener mucho cuidado porque cuando sirvamos al Señor o cuando nos encontremos en la misma situación de Jairo, muchas veces se van a presentar estos obstáculos. Y tengamos cuidado con esto, que es cuando aparecen estos obstáculos, es cuando más perdemos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora Jairo estaba buscando al Señor, estaba enfocado, lo encontró, pero ahora él tenía que regresar a su hogar para que fuera con su hija. Pero dentro de ese largo trayecto hubieron obstáculos. En primer lugar, la opinión pública, las personas, ¿qué decían al ver este escenario en el que Jairo está postrado ante los pies de Jesús? Una persona importante, un líder. Imagínense, ¿cómo o qué habrá pensado las personas? ¿Qué habrán dicho? ¿Cómo habrán esparcido el chisme y los rumores? Y seguramente esto llegó a los oídos de los líderes religiosos y eso fue el siguiente obstáculo en su vida. Afectó su orgullo y reputación. Quizás en ese entonces yo perdió mucho su reputación, las personas mancharon su reputación. Pero eso es algo que puede sucedernos hoy en día a nosotros. Las personas, cuando tenemos un objetivo, muchas veces ellas van a ser un obstáculo. Van a hablar cosas mal de nosotros o nos van a desanimar. Nos van a decir, ¿para qué vas a la iglesia? Por las puras pierdes tu tiempo. ¿Por qué crees en Dios? Mira, ni siquiera te responde. Cosas así. Y muchas veces vamos a caer. Pero vemos que Jairo no, ¿verdad? Aún así sigue persistente y diciéndole, Señor, vamos, vamos, vamos.
Pero justo cuando ya están caminando, aparecen las interrupciones. ¿Quién interrumpió en ese momento? Ya les conté en el capítulo anterior, una mujer que estaba enferma, ¿verdad? Pero Jesús también quería hacerle saber a Jairo que él necesitaba sanar a esta mujer y que así como él tenía el poder de sanar a esa mujer, también podía sanar a su hija. Y así quizás aparecieron muchas personas que estaban enfermas, que necesitaban de Jesús, y pasaron estas interrupciones. Pero justo cuando llegaron al escenario es cuando vemos un escenario muy triste. Y es que ustedes ya saben que cuando una persona fallece comienza una ceremonia para esta persona. Y ahí comienzan a llegar los familiares, es un velatorio. Entonces, esta no era la excepción. Quizás ya la familia estaba preparando el velatorio, había llegado el velador. En ese entonces se acostumbraba a contratar flautistas, personas que tocaban música. Entonces llegaron y ya estaba toda la ceremonia ahí, las personas llorando, recordando a la niña. Quizás su esposa la vio llorar amargamente, tristemente, muy desconsolada. Y ahí es cuando nosotros vemos el carácter de Jairo. ¿Cómo se sentirían ustedes al llegar a ese escenario? Cuando yo paso por algún velatorio, por mi hogar, por mi barrio, me siento muy triste, porque las personas se ponen muy tristes, en especial los familiares, porque han perdido un ser querido. Yo la verdad me entristezco cuando veo esa situación, pero imaginen ser el padre de la niña que ha fallecido. ¿Cómo se habrá sentido Jairo? ¿Qué habrá pensado? Incluso se dice que cuando Jesús les dijo que la niña estaba dormida, comenzaron a burlarse. ¿Qué habrá creído Jairo en ese entonces? Comenzó a creer en los burladores, aquellos que decían que Jesús estaba loco, que la niña realmente estaba muerta. ¿O realmente habrá creído en Jesús? Porque le dijo, espera, vamos a ir con ella. Yo la voy a sanar, solamente debes creer. Y eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 8, versículo 52, que nos dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Vemos a Jesús tranquilizando a las personas, pero las personas no se tranquilizaron, ¿verdad? Por lo contrario, comenzaron a burlarse y quizás algunas personas se indignaron en decir, esta persona está loca, ¿cómo va a decir eso en este momento tan triste? ¡Qué insensible! Seguramente lo dijeron, porque hoy en día la gente dice eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos esta situación? Pero vemos a Jesús obrar. Y es que, como nuestro tercer punto, es que en situaciones de temor debemos poner nuestra confianza en Jesús. Poner nuestra confianza en Jesús no debería ser tan difícil, ¿verdad? Y no deberíamos solo poner nuestra confianza en Él cuando ya estamos entre la espada y la pared, ya tocamos fondo, estamos muy devastados y tristes. Debería ser antes, ¿verdad? Y en el inicio del problema. Pero lamentablemente hoy en día también incluso los creyentes buscan al Señor cuando ya sus problemas ya no pueden contra sus problemas. Pero aún así Jesús nos ayuda, claro que sí. Y creo que Él nos aumenta su confianza en Él, ¿verdad? Él hace y trabaja en nosotros. Entonces, en estas situaciones en las que tenemos miedo, debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo. Él sabrá qué hacer y también va a obrar a través de todo ese proceso para bendecir a otras personas como testimonio. Yo he visto muchos testimonios de muchas personas que estando enfermas fueron sanadas por el Señor Jesucristo y muchas personas creyeron en el Señor por medio de esas personas. Es increíble cómo Dios obra, ¿verdad? Así que nosotros también deberíamos ser parte de ese testimonio para que otras personas puedan llegar a los pies de Cristo. Jesús quería hacerle saber a Jairo que estaba de su lado, que Él estaba en todo el proceso con él. Y eso nos enseña muchos principios que Jesús quiere que nosotros aprendamos. En primer lugar, la disposición de Jesús a aceptarnos donde estamos nos anima a confiar en Él. ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es el estado de tu fe y confianza en el Señor en este preciso momento? Quizás ahora no mucho, ¿verdad? Quizás ahora como que estás tranquilo, estás en una zona armoniosa,
Pero ahora, cuando llegan los problemas, ¿cómo está nuestra fe? Creo que aumenta un poco más, ¿verdad? Pero vemos el caso de Jairo. Al principio, él estaba devastado, pero él comenzó a creer en Jesús, justo en esta situación. ¿Cómo habrá estado el estado de su fe? ¿Habrá sido una fe muy fuerte o una fe muy débil? Pues déjenme decirles que Jesús, él podía hacer cosas increíbles que Jairo sabía. Por ejemplo, sanar a la distancia. Recuerden que Jairo estaba en la entrada, en el puerto, donde estaban todos los barcos, donde había Jesús llegado. Entonces él pudo haberle dicho a Jesús: Jesús, necesito tu ayuda. Tú puedes sanar a mi hija. Solo tienes que decir las palabras y ella será salva. Ella sanará. Pero no lo hizo, ¿verdad? Él dijo: tienes que venir a mi casa, poner tu mano sobre mi hija. ¿Jesús tenía el poder de sanar a la distancia? Sí, e incluso en alguno de mis capítulos les he hablado sobre el centurión, ¿se acuerdan? Su siervo estaba enfermo y Jesús le dijo que lo sanara a la distancia, y así lo hizo. Tuvo el poder de hacerlo y también pudo hacerlo en el caso de Jairo. Pero ahí justamente es donde vemos su fe, una fe muy débil, pero una fe que Jesús usó y trabajó y en el proceso la aumentó. Increíble cómo Jesús trabaja en nosotros. Entonces yo creo que también Jesús está trabajando en ti, en tu confianza en Él, en tu fe en Él. Yo veo eso en mi vida también. Siento que Jesús también cada día me hace depender más de Él. Hay circunstancias que vienen a la vida de cada uno de nosotros, pero es en ese momento donde debemos pensar: Jesús me está queriendo hacer saber de que Él va a estar conmigo, que mi fe debe aumentar y mi confianza en Él. Yo pienso que Jairo, después de haber presenciado todo esto, justamente es cuando su fe aumentó. Veamos lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Muchos de nosotros vamos a hacer como dice este versículo: ayúdame, Señor, ayúdame a creer. ¿Jairo necesitaba creer? Claro que sí, porque en ese momento, como les digo, llegaron estas personas y le dijeron que su hija estaba muerta. Pero ahí es cuando Jesús le ayudó a creer, diciéndole que tenga paciencia, que espere, que él tenía el poder de sanarla. Muchas veces nosotros también debemos orar de esa forma: Señor, aumenta mi fe, quita mi incredulidad, ayúdame a creer más en ti. Esa debería ser nuestra oración cada día, para que el Señor realmente trabaje en cada uno de nosotros. También podemos ver dentro de este punto que al ver obrar a Jesús en otros nos anima a confiar en Él. Jesús estaba en ese proceso de ir con Él y justo aparece esta mujer. Pero esta mujer sirvió de testimonio para Jairo porque Jesús le demostró su poder. Le dijo: mira, yo puedo hacer esto, puedo sanar a una mujer que por 12 años estuvo enferma con hemorragia, sufrió muchísimo. Y tu hija que está enferma, también puedo hacer lo mismo por ella. Jesús te va a usar a ti para que aumente la fe de otra persona, créeme. Y eso puede suceder dentro de nuestro hogar también. Puede que alguien caiga enfermo y ahí es cuando todos nosotros vamos a ser las víctimas, por así decirlo, pero para poder aumentar nuestra fe. Nos va a usar el Señor a cada uno de nosotros para aumentar nuestra fe. Increíble. Pero lo más curioso de todo esto es que es como les mencionaba en la introducción del video. Jesús le puso en espera, le dijo: a ver tantito, Jairo, espérate, voy a sanar a esta mujer y luego voy a ir con tu hija. Y muchas veces Dios nos va a poner en modo espera a nuestras oraciones. Quizás esta persona o familiar tuyo está enfermo, o quizás pediste algo al Señor en oración y Él te puso en modo espera. Y quizás estás esperando por mucho tiempo ya, quizás meses, quizás ya años, y dices: ay, Señor, no me respondes. Pero el Señor sabe cuándo responderte, el momento indicado. Por eso hay una frase que me encanta que dice: los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe el momento justo e indicado para que tú puedas presenciar la respuesta del Señor. Entonces muchas veces vamos a hacer así, vamos a estar en ese modo espera, pero en ese momento no debemos rendirnos,
sino confiar en el Señor de que Él va a responder nuestras oraciones. No tires la toalla, no te rindas, no digas, ay no, ya, el Señor no me va a responder, sino persevera y sigue confiando en el Señor. Pero también tengo que advertirles algo, y es que muchos dicen, ay, el Señor no me responde, pero a veces nuestras oraciones no son las correctas, porque a veces pedimos cosas materiales que quizás no necesitamos, quizás ya tenemos todo lo que Dios nos ha dado y a veces queremos algo mejor, algo más. Y esa no es la razón correcta para nosotros desesperarnos en esperar. Dios sabe qué necesitamos y Él nos va a dar. Si tú estás pidiendo por algo ya para este mundo, algo vanaglorioso, por así decirlo, algo que solamente va a aumentar tu ego y tu orgullo, pues créeme que el Señor no te va a responder, porque Él está trabajando en ti, y parte de ese trabajo en ti es quitar toda aquella piedra de tropiezo que te haga caer. Entonces vemos que nuestro Señor obra en cada uno de nosotros. Pero ahora veamos la ternura de nuestro Señor Jesucristo cuando nos ayuda a confiar en Él. ¿Él nos trata con ternura? Claro que sí. Él nos trata con amor. Él tiene una paciencia que nadie de nosotros tiene. ¿Él tuvo paciencia con Jairo? Claro que sí, en el momento en el que Jairo quizás estaba apurado, ¿no? Decía, Señor, ya es hora, tenemos que irnos, no le queda tiempo a mi hija. Claro, debemos comprender el estado de Jairo, pero vemos a Jesús diciéndole, ten paciencia, espera. Y Jesús era muy paciente con él y trató con ternura a la familia. Comenzando con Jairo, veamos el versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Yo me imagino ahí a Jesús y a Jairo al lado, y Jesús viendo la cara de Jairo. ¿Cómo se habrá tornado? ¿Cómo serán sus expresiones de Jairo? Quizás estuvo pálido, se entristeció rápidamente, pero ahí vemos a Jesús diciéndole, no temas, cree solamente y tu hija será salva. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Cómo Jesús nos tranquiliza en esos momentos en los que más necesitamos amor, necesitamos apoyo. Y vemos a Jesús tratando de esa manera a Jairo, comenzando con él. Y ahora vemos a Jesús tratando con amor a la familia completa, porque reunió al papá, a la mamá, incluso trajo a 3 de sus discípulos como testigos para ver lo que estaba sucediendo, o lo que iba a suceder, perdón. Entonces ahí fue cuando Jesús hizo ese milagro. Le dijo a la niña, levántate, y se levantó, y todos ahí sorprendidos, porque imagínense ustedes ver a una persona que está muerta y de la nada se levanta. Increíble, y esto sirvió también para aumentar la fe de los discípulos. Recuerden que ahí estuvieron 3 discípulos, y ahí es cuando Jesús también quizás obró en la vida de ellos. Nadie sabe si ellos quizás su fe estaba debilitándose o no estaban creyendo, quizás estaban pasando por algún momento, no se sabe, pero ustedes saben realmente que Jesús obra, que Él sabe y lo hace todo para bien. Él obra para bien y sabe, todo está en sus planes. Entonces vemos a esta familia y a los discípulos viendo a Jesús, y ahora veamos cómo trata a esta niña, a esta pequeña mujercita, pequeña adolescente, que no entendía lo que estaba sucediendo, solo se levantó, abrió sus ojos y volvió a ver el rostro de sus padres, pero lo primero que vio fue el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, tranquila, y de inmediatamente le dijo a sus padres, preocupándose también por el bienestar de esta niña, su bienestar físico, le dijo, denle de comer, seguramente tiene hambre. Entonces vemos a Jesús cómo trata a esta niña, y así es como Jesús trata a cada una de las mujeres hoy en día. Se preocupa por sus necesidades, tanto espirituales como físicas, pero vemos que Jesús siempre se preocupa más, ¿verdad?, por la espiritual, porque realmente en nuestra vida acá podremos sanarnos de alguna enfermedad, pero una enfermedad de la que no podemos ser sanados, solamente podemos ser sanadas por Cristo, es la enfermedad del pecado. Recuerden que toda persona, antes de conocer al Señor Jesucristo, hablando de los cristianos, todos teníamos esa enfermedad. Ahora, todas las personas que están en el mundo tienen esta enfermedad incurable, que es la del pecado, que cada día corrompe su vida, cada día te debilita, y cada vez estás gobernado por el enemigo, que es el diablo, que quiere que peques cada día y que cada día estés más lejos del Señor, que no te acerques a Él.
esa es la condición en la que toda la humanidad estaba. Y en el momento en el que Jesús vino a este mundo, nos salvó de nuestros pecados, Él trajo la cura a esa enfermedad. Ahora, veamos la situación actual. ¿Qué pasó cuando presentaron la vacuna del COVID? Las personas comenzaron a ir a vacunarse. ¿Por qué? Porque era una opción para que ellos ya no se enfermaran, o si se enfermaran, los síntomas iban a ser más leves. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, en enfermería le llamamos promoción de la salud. A todas las personas que padecen de alguna enfermedad vayan a un establecimiento de salud y van a ser sanadas o van a llevar un tratamiento para que sean curadas de la enfermedad que tengan. Y muchas veces el personal de salud se esfuerza y se esmera para que las personas ya no se contagien, ya no se enfermen y lleven un estilo de vida más saludable y tengan un bienestar también. Pero me doy cuenta que nosotros como cristianos nos falta mucho eso, promover el evangelio, la cura real a la enfermedad del pecado. Entonces hoy en día debemos proclamar el evangelio a todas las personas, diciéndoles que Jesús es la cura de su enfermedad, que Jesús es la única cura del pecado, que Él solo puede limpiar y limpiar todo ese pecado sucio, y también te da una oportunidad de tener una relación íntima y personal con el Padre. ¡Wow! ¡Qué bonito ejemplo!, ¿verdad? Vemos cómo Jesús nos ama tanto y nos trata con ternura, pero también vemos el poderoso poder de Jesús sobre la muerte, y eso nos anima a confiar en Él. Recordemos que Él nos dio la oportunidad de vivir una vida eterna, pero vemos en el caso de Jairo algo muy sorprendente. Trajo a la vida a una muchacha que estaba muerta. Vemos el maravilloso poder de Dios, y ahora es cuando es como una llamada de atención para nosotros, como decir, date cuenta, mira, Jesús resucitó a una persona y mira el poder que tiene. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué no confías en Él? Creo que es una llamada de atención para todos nosotros, y esa fue una llamada de atención para mí también. Si pudo resucitar a una persona, mis problemas no son nada para Él. Son diminutos en comparación a su poder. Así que veamos a Jesús también cómo usaba el poder de su palabra. Porque Él solo dijo, levántate, no hizo nada, solo habló y se hicieron las cosas. Ahora veamos algunos pasajes en los que Jesús también habló y las personas fueron sanadas. Veamos lo que dice el texto en Juan capítulo 7, versículo 14. Veamos lo que dice este pasaje de la Biblia. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahora nos vamos a trasladar un libro más adelante a Juan, y nos vamos a situar en el capítulo 11, versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Bueno, me imagino esta escena, ¿no?, en la que Jesús dice con toda la autoridad sobre la muerte, Lázaro, ven fuera, este hombre muerto, y Jesús ahí diciéndole que salga fuera. Increíble, increíble. Ahí sí me doy cuenta realmente, wow, cuán poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos un pasaje más que está en Juan capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verdaderamente la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Leer su palabra debería aumentar nuestra fe cada día, y ver estos versículos, estos pasajes de la Biblia que les acabo de leer, para nosotros debe ser, wow, ese motor para aumentar nuestra fe y decir, Dios no ha cambiado, porque Dios es el mismo, fue el mismo ayer, hoy y por los siglos será el mismo. Su calidad o la cantidad de poder que Él tenga nunca se debilita, siempre es la misma cantidad de poder. Él es todopoderoso, por eso le ponemos ese nombre, ¿no? Todopoderoso, porque Él todo lo puede hacer, no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿qué quiere Jesús de nosotros a través de nuestra lección del día de hoy, de nuestro estudio del día de hoy? Es que Él quiere que pasemos del miedo a la fe. Él quiere trabajar en nuestra fe y quiere que confiemos en Él, que perdamos ese miedo. Nos vamos a encontrar muchas veces en la situación de Jairo. Sí, nos vamos a encontrar en esa situación. Pero Él quiere que en ese proceso en el que estemos atravesando todo esto, aumente nuestra fe.
que justamente todo este estudio te anime a compartir el Evangelio y decirle a todas las personas que tienen una oportunidad de llegar a Él. Sé ese ejemplo, ese testimonio para esas personas. Vamos a leer un pasaje muy bonito que me encanta, que está en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creed también en mí, creer en Jesús, en que tiene el poder para hacer todo. Y agradecerle porque justo en este versículo nos menciona que está haciendo morada para nosotros, allá en los cielos. Está preparando un lugar especial para ti. Si has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, ya tienes asegurada tu morada allá en el cielo. Pero si no has recibido todavía al Señor en tu corazón, estás a tiempo. Arrepiéntete de tus pecados. Dile: Señor, necesito tu ayuda. Tengo esta enfermedad incurable del pecado que me va a llevar al infierno por la eternidad. Necesito tu ayuda. Y Él va a venir a socorrerte, va a venir a salvarte, te va a limpiar de tus pecados y te va a sanar. Y vas a tener una morada allá en el cielo, junto con Él. Qué hermoso estudio, me encantó realmente hacer estas dos partes de este estudio. Jesús sana a dos mujeres. Señoritas, es increíble lo que Jesús puede hacer a través de las mujeres. Y vemos que en el primer caso, esta mujer tenía la fe puesta en Jesús y fue sanada. Pero ahora vemos a un padre confiando en nuestro Señor Jesucristo, depositando su fe en Él, dejando todo atrás, su orgullo, su estatus, lo que diga la opinión pública, y confió plenamente en el Señor, y se cumplió su deseo, que su hija fue salva. Qué hermoso estudio, la verdad a mí me ayuda bastante y hay que ponerlo en práctica, solamente compartiendo el Evangelio con las demás personas. Hagámoslo con una urgencia, como si esa persona, de verdad, esa persona está entre la vida y la muerte. Así es con esa urgencia con la que debemos compartir el Evangelio. Espero que el capítulo del día de hoy te haya ayudado bastante, a mí me ayudó bastante. Recordemos ponerlo en práctica y nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.